de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, todas estas cosas. Cuando está hablando de todas estas cosas, está hablando de comida, está hablando de bebida, está hablando de techo, está hablando de vestido, está hablando de salud, está hablando de todo lo que usted necesita para vivir. Ahí está. Entonces esa es la razón por la que el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero el día de hoy yo quiero tratar un tema que en algunas iglesias a veces causa como un poquito de miedo hablar de esto, pero no en esta iglesia. Esta iglesia ha sido especial porque es una iglesia generosa. Pocas iglesias he visto yo con tan poca membresía lograr tanto. Les contaba yo, les decía yo que siendo el tiempo de misiones, nosotros tenemos acá tres misiones. Realmente trabajamos en 4 frentes de misiones, y por qué no decirlo 5 o más frentes de misión donde nos hemos comprometido a dar, porque las misiones funcionan con recursos también. Los recursos están establecidos en la iglesia para que la iglesia tenga cómo solventar los gastos que hay, y por eso toda iglesia tiene gastos. No conozco ninguna iglesia que diga: nosotros no tenemos que recibir ofrendas ni diezmos porque no tenemos gastos. ¿Qué iglesia existe así? Hay gastos, hay pagos que hay que hacer, hay responsabilidades que hay que cumplir, y esto es parte de lo que trata la palabra de Dios. Yo no voy a hablar de ideas mías, estoy hablando de lo que el Señor dice allí en su palabra. Entonces vamos a mirar del libro de Mateo capítulo 6 cómo el Señor habla de esto y cómo nos puede ayudar un poco a nosotros a entenderlo, y por otro lado también a recibir gran bendición, gran bendición. Como les dije, ¿no? En algunas iglesias no les gusta mucho hablar de eso, de dar, porque los pastores tienen miedo de no, hermanos, se me van a ir de la iglesia, y tienen miedo de que pronto vayan a decir: bueno, es que la iglesia solo piden y piden y piden. Pero no es esa esta iglesia. Esta iglesia es diferente, es una iglesia que generosamente da, y yo les voy a demostrar cómo a través de dar usted recibe. Amén. Porque es así que funciona la palabra de Dios, el reino de Dios. Funciona así: da y se os dará. No sé cómo es que funciona, cómo es que Dios hace que eso funcione, pero así lo he visto yo. Desde que yo me convertí al Señor he visto eso, y lo puedo predicar con toda libertad porque sé que es la verdad. Y sería injusto yo como pastor decir: bueno, no voy a predicar de dar porque no está bien predicar de eso de dar. Si usted quiere dar, está bien. Yo conozco iglesias que tienen años de existir, y esta es la hora que ni siquiera pueden pagar un pastor, porque nadie da. Van a la iglesia, pero por lo que dan es unos dolaritos, dos o tres dolaritos, ahí lo ponen, y eso es todo lo que dan. Y así se acostumbraron. Y una vez pregunté en una de esas iglesias: ¿por qué no dan? Y ¿sabe cuál fue la respuesta que me dio? Es que bueno, nosotros no estamos aquí para dar, estamos para recibir. ¿Cómo puede ser eso? Para recibir. Ya han recibido mucho, es hora de que den, porque de acuerdo a como usted recibe, así también debe dar, es según lo que Dios dice que debemos hacer. Y les voy a invitar entonces que abran conmigo capítulo 6, versículo 19 en adelante de la palabra del Señor. Dice allí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Voy a repetir otra vez: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a tener un momento para orar. Padre, yo te doy gracias esta tarde por la bendición que me das de estar frente a este lugar. Yo sé la responsabilidad que tengo de impartir tu palabra a mis hermanos. Aún damos gracias por las personas que nos ven a través de la red. Te pido, Señor, que este
mensaje, Señor, sea de bendición para toda persona que va a escuchar esta tarde. Tanto los que estamos aquí como el que va a escuchar a través de la red o que va a escuchar en un futuro. Pido que este mensaje, Señor, este sencillo mensaje que tú me has dado el día de hoy, pueda llegar a su corazón y hacer en él, Señor, una diferencia grande, de crear en él la responsabilidad que tenemos todos de dar para ti, dar para tu obra, dar para tu iglesia, no solamente dar nuestros recursos económicos, sino también dar nuestra vida, Señor, dar de nuestro tiempo, dar de todo lo que tú nos has dado para que podamos también, Señor, ser bendición a otros. Gracias, Padre, esta tarde te doy por cada uno de tus hijos acá y te pido, Dios, que me uses de una manera muy humilde. Te pido que me uses y que pueda ser bendición para mis hermanos esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dar al Señor, ese es el tema de este mensaje. Dar al Señor. ¿Qué le da? ¿Qué le puede dar usted al Señor? ¿Qué le puede dar usted al Señor? En el libro de Mateo, capítulo 6, el Señor nos da una serie de opciones por las cuales usted le puede dar al Señor. Pero en todas ellas, el Señor lo que quiere es hacernos ver la importancia que tiene el dar a Él. Lo primero que Él dice es que nosotros debemos hacerlo en secreto, no anunciar con bombos y platillos que estamos dando. Esa parte es importante, ¿no? Porque habla inclusive de una parábola, que no vamos a leerla ahora, pero la voy a decir rápidamente. Y es un fariseo, un publicano. Entraron los dos a orar al templo. El fariseo se hizo al frente, el publicano se hizo atrás. El fariseo empieza a orar con los brazos levantados. Primero dio cuenta que había gente en el templo. Entonces, después de darse cuenta que había gente en el templo, empieza a orar: Señor, te doy gracias. Y yo no soy como las otras personas. Y yo no soy malo. Y yo soy tan bueno, Señor, que yo de todo lo que gano, yo te doy el diezmo. Que yo soy especial, Señor. Te doy gracias, inclusive, Padre, que yo no soy como ese publicano que está atrás de mí allá. Yo te doy gracias que no soy como él. Y este hombre era tan bueno, tan justo, que decía que él era, y posiblemente lo era. Él ayunaba 3 veces a la semana, él daba diezmos de todo lo que tenía. Él iba a la iglesia y él cumplía con todo lo que era la ley para él. Pero él se jactaba de eso. Y eso ya lo ponía por debajo. El publicano, él decía: Señor, la oración del publicano era bien sencillita: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por favor, perdóname. Y dice la Biblia que el Señor escuchó primero la oración del publicano antes que el fariseo. No dice que no respondió a la oración del fariseo, dice que fue justificado primero el publicano. Así que, como sea, lo que el Señor quiere que hagamos a través de lo que damos, que sea siempre en secreto. El Señor dice: tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y esa parte es importante. No debemos entonces tocar trompeta cuando estemos dando, y eso también está escrito aquí en la palabra de Dios. Sino dice: mas tú, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando des para el Señor, siempre trata de hacerlo humildemente. A mí me gusta cuando recibimos las ofrendas y los hermanos pasan y la dan. Eso está bien. Eso está bien. Yo siempre me acostumbré a que así sea. También la palabra de Dios dice que debemos reconocer a estos hermanos. Yo doy gracias todos los días, Señor, por estos hermanos que ofrendan aquí en la iglesia, porque con ellos la iglesia ha tenido la oportunidad de ser bendición. No ser solo bendición para nosotros, pero ya somos bendición en muchos lugares donde gracias al Señor se ha establecido obras en otro lugar a través del pequeño trabajo que hacemos acá y pequeño aporte. Así que eso cuenta para el Señor. La otra cosa que el Señor dice es: donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Acuérdese, así, donde las cosas que son importantes para usted, eso allí va a estar su corazón. Y la otra cosa que el Señor nos dice en su palabra es que nosotros no podemos servir a dos señores.
Esa parte es muy importante, es Mateo 6:24, donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro, o va a estimar al uno y va a menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si las riquezas son importantes, pero no puedo poner y no puedo centrar todo en la riqueza. No puedo ocuparme todo el tiempo en eso. ¿Sí? No puedo servir a Dios, no puedo servir a la riqueza. No es que la riqueza sea mala, pero Dios en su palabra nos ha dado todo lo que necesitamos. Si usted lee más adelante el libro de Mateo, cuando que termina el capítulo 6, él habla de una cantidad de bendiciones que el Señor nos da, que son responsabilidad de Él, y que a veces nosotros nos ocupamos tanto, nos afanamos tanto cuando Dios tiene cuidado de nosotros, y Él se ocupa de cosas que sabemos y que a veces nos preocupan tanto cuando Él ya tiene cuidado. Tal vez por eso dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, que cada día trae su propio mal, aprender a vivir día a día. Pero entonces, ¿por qué estoy hablando de dar el día de hoy? Especialmente yo quiero hablar acerca del diezmo. Yo nunca he hablado sobre el diezmo aquí en la iglesia, pero es la primera vez que lo voy a hacer y quiero que ustedes me entiendan. Esta es una responsabilidad. Si no predico yo sobre el diezmo, entonces ¿quién va a predicar? ¿Quién lo va a hacer? Una vez me llamó un pastor, me dijo: pastor, hágame un favor, venga y le invito a predicar, pero quiero que predique sobre el diezmo a la iglesia, porque sabes que a mí me da pena predicar del diezmo. No quiero enemistarme con los hermanos. Entonces, tráigame un mensaje sobre el diezmo, a ver si esos hermanos aprenden a diezmar, porque aquí nadie diezma. Y yo estoy seguro que esa iglesia nunca van a aprender a diezmar, porque si el pastor no les enseña a diezmar, ellos no van a aprender. Ellos no van a aprender. Y es mi responsabilidad enseñarles a ustedes. Si ustedes, ahora esto es opcional, la palabra de Dios, nada es obligatorio. Si alguna vez a usted le dijeron que era obligatorio dar, eso es mentira. Por lo menos aquí en nuestra iglesia no es así. No es obligatorio. Nada aquí es obligatorio. Pero yo le quiero hablar de las grandes bendiciones que se obtienen cuando uno da. Yo les voy a contar la historia sencilla de una persona que asistía a una iglesia donde yo era pastor. Y él básicamente me dijo un día, me confrontó y me dijo: yo quiero asistir, quiero servir aquí en la iglesia, estoy contento con mi familia, muy feliz acá, pero a mí no me venga a pedir que le den diezmo. Eso sí, si usted me viene hablando de una vez, dígame para ir saliendo, porque no me interesa. Yo no diezmo. Digo, si pudiera le doy, yo doy mis ofrendas, pero no voy a diezmar. Digo, está bien, no, bienvenido. Nadie le está pidiendo nada. Usted es muy bienvenido. Y él vino con su familia y estuvo. Y era un buen hombre. Claro, estaba en la iglesia, venía, y su esposa, bueno, su esposita sí diezmaba, por cierto. Pero él no lo hacía. Y él iba en contra de eso. Y decía: yo estoy en contra de esos pastores que predican sobre el diezmo. Le digo: está bien, la palabra de Dios es clara, Él un día le va a enseñar a usted. Y si no, pues este es un asunto entre usted y Dios. Yo no me voy a meter en eso. Lo que les quiero contar es lo que pasó con este hermano, porque estuvo asistiendo a la iglesia como unos 2 años, y un diciembre me llamó y estaba bien afligido, hermano, bien afligido. Y me dijo: ay, pastor, necesito que me ore por mí, por favor. ¿Y qué pasó? Dijo: pues hermano, ¿cómo le parece que se metieron los ladrones a mi casa? ¿Y qué pasó? Dije: no, pues yo tenía unos ahorritos, y los ahorritos los tenía bien guardados. No sé cómo se enteraron que yo tenía la platica, pero se me la llevaron toda. Y dije: ¿de cuánto? Se me llevaron más de $14,000 y los tenía en efectivo. Y bueno, yo no le dije nada, pero me acordé de lo que dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y tal vez él mismo entendió eso. Dijo: tal vez Dios me está castigando. Tal vez Dios me está, así dijo esas palabras: Dios me está castigando por ser porque él ganaba buen dinero y se voy a ahorrar. Y sí, ahorró, pero lo que no se dio cuenta es que el enemigo
Cuando no estamos obedeciendo a Dios en lo que Dios nos manda, el enemigo se aprovecha. Y él lo vio, fue él el que me dijo. Yo creo que fue Dios el que me castigó, porque toda la plata que había ahorrado por 2 años en un instante desapareció. Y bueno, me dio mucho pesar, pero no aprendió la lección, porque tampoco volvió a diezmar, ¿no? O sea, nunca aprendió. Ojalá que donde esté dándole al Señor. Pero a veces Dios permite que pasemos experiencias así, para que aprendamos a reconocer que cuando ponemos en las manos de Dios lo poco que ganamos, Dios nos multiplica. No sé cómo lo hace Dios, pero así es. Una vez yo escuché al hermano Fausto hablar aquí diciendo eso. Entonces yo me gano un mínimo, ¿sabe cuánto? A veces más, 400, 500 dólares a la semana, pero con eso tengo que pagar la comida y pagar todo, y me sobra, y da eso de tiempo. Y un día me dijo, y pagué mi casa, y pagó la casa, y ya la tiene paga. Y muchos de ustedes es la misma historia, ¿sí? Así es. Porque lo poquito que tenemos en las manos de Dios se multiplica para que nos alcance. Porque yo conozco gente que gana 3, 4 y 5 y más salario mínimo y tienen deudas acá y acá y no saben qué hacer. Y a veces se tienen que endeudar más para poder, y no tienen siquiera una casa propia. Es un asunto de aprender a confiar en Dios y decir, Señor, yo voy a hacer lo posible para obedecer tu palabra. Dios no nos pide demasiado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, hay una ley allí. Yo no sé si usted la ha leído, imagino que sí, porque hemos estudiado la palabra de Dios. Y el libro de Deuteronomio ya lo estudiamos. Pero ¿sabían ustedes que Dios estableció una ley que se llama la ley del diezmo? ¿Sabía usted eso? Dios estableció eso. No me ocurrió a mí. Dios dijo eso, una ley del diezmo. ¿Cómo puede ser una ley del diezmo? Pero así Dios lo estableció. Y la gran mayoría de los que no la quieren obedecer, ¿sabe qué dicen? Pero es que eso es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya no es tan importante como el Nuevo Testamento. No, está en la Biblia, hermano. Y si está en la Biblia, mejor considérelo, porque la palabra de Dios no es que una parte sea más importante que otra. Ahí está, y si Dios lo dijo, algo tiene que ver con usted. Capítulo 14, versículo 22 de Deuteronomio dice, indefectiblemente, ¿qué? Diezmarás. ¿Y sabe qué quiere decir indefectiblemente? No hay absolutamente nada que pueda decir que cambie eso. Hay que hacerlo. Cuando dice indefectiblemente es que hay que hacerlo. No es si quiere, si puede, si lo desea. Hoy en día estamos un poquito más elásticos en el Nuevo Testamento diciendo, está bien, yo no creo que Dios lo vaya a mandar al infierno a usted. Si usted no da el diezmo, es asunto suyo. Pero el diablo se aprovecha y le roba lo que usted ahorra. Eso por lo menos lo vi en este hermano y lo he visto en muchas otras personas. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar. Mire, son promesas que Dios da. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, había una lección en eso. Aprender a disfrutar de lo que Dios da, pero también dice aprender a temer a Dios. A través del diezmo se aprende también el temor de Dios. Entonces Dios tenía un propósito en eso. Nos crea a nosotros una disciplina, nos crea a nosotros un sentido de responsabilidad, nos crea a nosotros un sentido de agradecimiento a Dios, y eso cuenta mucho, porque qué tan agradecido está usted con Dios. Así que Dios había establecido el diezmo como una ley para el pueblo de Israel, y eso todavía sigue siendo así. Nosotros lo tomamos así en el libro de Génesis capítulo 14, versículos del 14 al 18. Les voy a decir rápidamente 5 razones por las cuales usted debe diezmar. 5 razones. La primera, porque el diezmo que usted da, usted se lo da es al Señor.
Eso es importante. El capítulo 14, versículo 18 dice: entonces Melquisedec, estoy hablando de Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios Altísimo, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Se trata de la primera vez que yo oigo que alguien da diezmo, y es Abraham dándoselo a un sacerdote que llama Melquisedec. Los que han estudiado un poquito en teología saben que Melquisedec es la figura de Dios, porque es un sacerdote que no tiene principio, no tiene fin, simplemente apareció allí y nunca más usted va a oír escuchar en la Biblia que habla de Melquisedec, solo ahí. Y apareció, y se le apareció a Abraham, y Abraham sacó los diezmos de todo lo que tenía y se lo dio a Melquisedec, y Melquisedec se lo recibió a Abraham. Entonces es la primera vez que habla del diezmo, pero si usted se da cuenta, Dios bendijo a Abraham de una forma impresionante. O sea, Abraham, cuando salió de Ur de Caldea, él no tenía mucho. Pero cuando él llegó al lugar donde Dios lo estableció, Dios lo prosperó en una forma tan grande que él tenía para dar, y dio los diezmos a este hombre, y este hombre le recibió, Melquisedec le recibió los diezmos. Entonces el diezmo que usted da, se lo da al Señor. Usted no dice: yo le voy a dar el diezmo al pastor. No, el día que usted venga y me dé el diezmo a mí, guarde lo mejor para usted, porque Dios a mí me ha dado mucho. Déselo a Dios. Usted se lo da a Dios porque fue Dios el que le dio el trabajo para ganarse ese dinero. Fue Dios el que le dio la salud, fue Dios el que le dio la fuerza. Entonces diga: Señor, es agradecimiento a ti que yo te doy este diezmo para ti. Pero es importante que sepa que usted se lo da al Señor. Segundo, el diezmo es una promesa que le hacemos a Dios. Es una promesa también, es importante eso también. Génesis 28, 22, mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis 28, 22. Hay una historia muy interesante sobre Jacob. Génesis 28, 22. Miren lo que dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Fue una promesa que hizo Jacob. Y mire, cuando Jacob estaba haciendo esta promesa, Jacob estaba mal, pero mal es mal. Estaba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar porque le robó la bendición de su padre. O sea, amenazado de muerte. Y cuando esas amenazas se hacían, eran serias. Él le tocó salir corriendo. Y estaba tan mal que le tocó dormir en la intemperie, y una piedra le era la almohada de él. Así que esa noche era una piedra la almohada. Él se soñó con las bendiciones de Dios, pero por la mañana, cuando él se va, le hace una promesa a Dios. Dice: Dios, yo me voy a buscar a mi tío, a ver. Y ese viaje es peligroso, pero si tú me llevas, y si tú me llevas, Señor, y yo puedo regresar aquí otra vez de donde estoy saliendo, si yo puedo pasar esta aventura terrible y me va bien, entonces tú vas a ser mi Dios. Y de todo lo que me des, ahí es cuando le haces esa promesa: de todo lo que tú me bendigas, yo te voy a dar el diezmo a ti. Pero él no tenía nada, absolutamente nada había ganado. Solo pues estaba tan mal que le tocó dormir allí, y acobijado por las estrellas, y caminando hacia no sé si alguna vez se ha sentido usted, no sé, cuando tuvimos que venir a este país, mi esposa siempre me recuerda, ¿no? Cuando nosotros llegamos a este país no teníamos nada. Llegamos en invierno y no teníamos ni ropa de invierno, ¿no? Así que nos tuvieron que regalar chaqueticas o chamarritas y cosas, porque no teníamos nada, pero Dios en misericordia nos ayudó y nos levantó y nos proveyó. Y yo tal vez me sentía como Jacob: no tengo nada, me voy allá. Y Jacob se fue a donde su tío. Y si usted ve la historia en Génesis, 14 años después, Jacob venía y tenía tanto que tuvo que dividir lo que tenía en 2 caravanas, porque había ganado, había ovejas, había bueyes, había una cantidad inmensa de cosas que Dios le había dado. Hasta esposas le dio.
dos, por cierto, que eran hermanas. Todo una bendición en 14 años. Yo creo que Jacob, estoy seguro, Jacob le cumplió esa promesa al Señor. El diezmo apartaré para ti. Y Dios tomó esa promesa. Y Jacob fue bendecido de una manera especial. Posiblemente no hubiera sido la misma vida de Jacob si Jacob no hubiera optado poner a Dios primero. Porque acuérdense que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allá va a estar también tu corazón. Entonces, el diezmo es una promesa que usted le hace a Dios. Es algo que usted realmente le dice a Dios: yo quiero hacerlo. Tal vez más tarde le voy a decir por qué es una promesa y que ojalá que usted se pueda comprometer con Dios también. Número 3. El diezmo es una forma en que honramos a Dios también. Es una forma en que honramos a Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mire lo que dice ahí: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Estamos hablando de un hombre que tiene un viñedo y tiene sus graneros llenos de abundancia, porque honra al Señor con sus bienes. Cuando dice honra a Jehová con tus bienes, está hablando de dar a Dios lo que a Dios le corresponde. Yo sinceramente le digo, hermano, nosotros hablamos de diezmo, pero para mí con sinceridad, el diezmo es lo más poquito que usted le puede dar a Dios. Yo lo digo con sinceridad. Yo sé que muchos de ustedes, porque sé que muchos de los que acá dan más que el diezmo. Y sé porque lo conozco, con lo que uno puede ganar acá, y sé lo que ustedes dan para la obra. Y yo cada vez que ustedes dan sus ofrendas, ustedes no saben eso, pero yo miro los nombres y oro por esa lista. Cada vez que vamos a poner ese dinero en el banco para los gastos que tenemos, yo miro y oro por ustedes, hermano, porque yo sé que Dios tiene una gran forma hermosa de recompensar a aquellos que obedecen su palabra. Y yo sé que Dios lo ha hecho, porque yo veo en eso, yo veo bendición en esas personas, yo veo alegría en esas personas. Por eso dice: honra a Jehová con tus bienes. Cuando usted honra a Dios, significa ponerlo primero, ¿sí? Honrarlo a Él significa: Señor, es para ti esto, Señor, es lo que tú me has dado, yo te quiero dar también a ti esto. Es una gran bendición. El pueblo de Israel, ellos tenían esa costumbre y todavía lo siguen haciendo. El día de la Pascua ellos iban con sus ofrendas a llevar allá al templo, y es una forma hermosa de reconocer el favor de Dios y las misericordias de Dios, como Dios ha sido bueno y generoso para ellos. Entonces, el diezmo, hermano, es una forma en que usted honra al Señor. La cuarta, esta parte es importante porque el diezmo es una orden de Dios desde que sacó al pueblo de la esclavitud. Otra vez digo, Dios lo estableció. Acabamos de leer la ley del diezmo, cuando Dios dice indefectiblemente diezmarás. O sea, cuando Dios da una orden, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar esa orden? ¿Quiénes decir, esta parte de la Biblia no me gusta, saquémosla de ahí porque no me gustó? ¿Quién soy yo para hacer eso? Si Dios ya lo estableció, Él tiene razones fuertes, poderosas, y lo más bonito es que esas razones son para beneficio suyo, no para beneficio de Dios. Porque si usted lee la Biblia bien, usted sabrá que Dios es el dueño de la plata y del oro. Él es el dueño de todo, hasta el dueño de usted. Entonces, ¿quién es usted para decirle, Dios, estás equivocado en esta parte? A mí esto no me gustó. La palabra de Dios no es para discutir, es para aceptarla. Y el diezmo fue una orden de Dios desde que Él sacó al pueblo de la esclavitud. Números 18, 28. Números 18, 28.
Y vamos a leer otra vez Deuteronomio 14, 22. Números 18, 28, dice así la palabra de Dios. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Era una orden que Dios estaba dando a los sacerdotes para que ellos ofrendaran de los diezmos. También los sacerdotes debían ofrendar. No era que los sacerdotes recibían y ellos no daban nada, no, ellos también debían diezmar. Entonces, por eso, como pastor, yo soy el primero que tengo que diezmar. Yo no puedo predicar de diezmo si yo no doy el diezmo. No puedo. Y yo creo que esa es la razón que a algunos pastores les gusta predicar de diezmo, porque no lo dan tampoco. Si no lo dan, pues, ¿cómo pueden exigir que la iglesia lo dé? Pero si realmente necesitamos dar ejemplo, y aquí los levitas debían dar los diezmos de los hijos de Israel, y ellos darían esa ofrenda entonces al sacerdote Aarón. Pero nuevamente en el libro de Deuteronomio capítulo 14, ahí está la orden entonces para todo el pueblo de Israel. Deuteronomio 14, 22, dice el Señor: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año. O sea, indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu trabajo. Indefectiblemente. Ahora, si a usted no le gusta eso, ya es bueno que usted hable con Dios y le diga a Dios: pues a mí me gusta mucho tu palabra, pero este versículo debía sacarlo de la Biblia porque a mí no me gusta eso de diezmar. Eso es un asunto entre usted y Dios, y ya usted verá cómo se las arregla con Dios. Pero yo tengo el deber de predicar lo que dice la palabra de Dios. Y Dios, otra vez digo, el salmista David, me gustan mucho las palabras del salmista David, decía que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Sabe qué significa eso? Los mandamientos de Dios no son para molestarnos a nosotros, no, sino para darnos vida. Los mandamientos de Dios es para hacernos sentir bien, es para que vivamos bien. Es ese Padre amoroso que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, es una orden de Dios. Desde que Dios sacó al pueblo de Egipto y lo adoptó como pueblo, ahora nosotros, por la gran bendición, es que no somos israelitas, pero como dijo el apóstol Pablo, el judío fue primero, nosotros ahora seguimos. Tenemos la bendición que también somos hijos de Dios y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces eso cuenta para nosotros también. Punto 5. Darle a Dios se devuelve en bendición para ti. Eso también es claro, ya se lo había anunciado, pero voy a leerle ahorita el versículo. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Ahí va a encontrar usted una de las, tal vez de las pocas veces en que el Señor le hace un reto. ¿Cuántas veces Dios le ha hecho a usted un reto? ¿Lo ha retado alguna vez Dios a usted? Pues aquí Dios lo está retando. Y lo está retando con bien, hermano. Le está haciendo un reto. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí es ese platico. Eso es el alfolí. Donde usted lo da. Ese es donde lo recibimos. Ese es el tesoro de la iglesia. Porque cada centavo que entra acá es administrado con toda responsabilidad. Y por eso usted lo da acá. Ese es el alfolí. Y usted debe traerlo a la iglesia, ¿no? No hacer lo que un hermano una vez me dijo: hermano, yo tal vez usted no ve el diezmo mío por ahí. En una iglesia que estuve una vez pastoreando, usted no va a ver el diezmo por ahí mío, porque yo he decidido tomar el diezmo mío y yo voy y se lo doy por ahí a una persona que está necesitando, y veo una familia que está en problema, entonces yo le doy a esa familia, reparto el diezmo como Dios me dice que debo hacer. Entonces usted no va a ver el diezmo mío ahí en los sobres, ¿no? Pero yo voy y lo doy allí, mira. Entonces yo me quedé pensando, y dice: bueno, pues la Biblia dice es traer los diezmos al alfolí. Y está bien que usted quiera hacer eso, pero hágalo con su plata, no con la plata que es de Dios, que usted la prometió a Dios. Ahora, si usted quiere hacer eso, está bien, pero a mí me parece que no sé cómo usted le va a responder a Dios. Eso está diciéndole: su iglesia no le importa nada, porque usted la debe dar, es donde usted recibe la bendición.
Y yo creo que Dios los ha bendecido a ustedes de una manera especial. A cada persona que viene acá, Dios lo ha bendecido de una manera especial y lo ha hecho yo. Y yo he escuchado gente de allá afuera que no viene aquí, que a veces vienen y conocen a muchos de ustedes y me han dicho: sí, pero es que ellos ganan igual que yo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué yo no puedo tener lo que ellos tienen? Yo gano lo mismo y tal vez un poco más, ¿y por qué ellos les va mejor? ¿Y sabe qué les digo yo? Porque ellos obedecen a Dios, no buscan a Dios de corazón y Dios los bendice. Y tal vez es la razón por la que muchos allá afuera piensan eso, porque queda mucha gente que dice: pero ¿por qué a esto les va tan bien y a mí no me va tan bien, a mí me va tan mal? Pues por eso, porque usted obedece. El que obedece a Dios recibe bendición de Dios. El que no obedece a Dios, pues ahí está lo contrario. Simplemente el enemigo se aprovecha, el enemigo es astuto y está dispuesto a cualquier cosa, a quitarle y robarle lo que usted con tanto esfuerzo ha guardado. Así que tenga cuidado. Darle a Dios se devuelve bendición. Traed todos los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa. Y mire el reto que Dios le hace a usted. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Este texto se ha utilizado por años para hablar sobre el diezmo y siempre ha sido bendición para mí. La disculpa de los que no quieren diezmar es que eso es del Antiguo Testamento, eso no es tan importante como el Nuevo Testamento. Jesús nunca habló del diezmo, entonces ¿por qué yo voy a diezmar? Esas son buenas disculpas. Jesús nunca habló del diezmo, pero tampoco habló en contra del diezmo. Al contrario, lo que dijo el Señor fue esto: donde está su tesoro, allá va a estar también su corazón. Sí, Él dijo esas palabras, eso está en el Sermón del Monte. Él nunca se opuso a dar, al contrario, Él dijo: debíamos dar inclusive más de lo que nosotros recibimos, porque así mismo también recibamos en la medida que damos, vamos a recibir. ¿Sí? Dad y se os dará, fueron palabras del Señor Jesús. Entonces, no me venga a decir que fue que Jesús no predicó nunca del diezmo y que Jesús, y que el diezmo es solo del Antiguo Testamento. Porque otra vez digo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es lo que yo conozco como la Biblia. Y la Biblia, de pasta a pasta, de primera página a la última, yo digo y reconozco y lo declaro, es la palabra de Dios. No es de una parte esta palabra de Dios, la otra no. Toda la Biblia es la palabra de Dios y ahí está establecida. Ahora, cuando el Señor le dice a usted: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y dice: probadme en esto. Cuando dice probadme es cuando yo le digo a usted: ahí hay un reto que Dios le está haciendo a usted. Y el reto es probarme. En ningún otro texto de la palabra de Dios yo escucho o leo que Dios dice: probadme en esto. Pero ahí Dios le dice: pruébame. ¿Sabe qué Dios le está diciendo? Si tú me obedeces, te vas a dar cuenta cómo las cosas van a cambiar. Cómo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y eso no es lo que queremos todos. Toda persona, o todos los creyentes, todos queremos que el Señor abra las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde nuestra vida. O usted no quiere. Todos. Entonces, yo le tengo la solución. Dele al Señor lo que al Señor le corresponde, porque el Señor dijo: probadme en esto, si no voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y créame, Dios lo hace. Yo lo he visto, por lo menos yo lo puedo testificar, hermano. El salmista David decía: yo fui pobre, yo fui joven, fui envejecido, me volví viejito y nunca he visto a un justo desamparado, ni sus hijos que tengan que salir a mendigar el pan. Porque Dios provee y Dios da, pero si obedecemos su palabra. Si usted no lo obedece, tranquilo, nada pasó, puede seguir viviendo, pero la única cosa que yo voy a ver es: siempre usted va a estar dominado por ese asunto de decir: ahora cómo voy a pagar esto, ahora de dónde va a salir plata para esto, ahora cómo voy a hacer para esto. Es que Dios no me está ayudando. Si Dios no le está ayudando, le hago una pregunta: ¿qué tanto usted está obedeciendo a Dios? Y ahí mismo usted va a encontrar la respuesta, porque Dios jamás
falta a su palabra. Yo he aprendido de Dios una cosa: Dios no es como Él mismo lo dice. Yo no soy un hijo de hombre para que mientan ni para que se arrepientan. No, Dios cuando da su palabra la cumple, y eso se lo puedo garantizar. Y si no la cumple, usted tiene el derecho de decirme: pastor, usted me dijo una mentira porque Dios no me cumplió. Pero de todo el tiempo que yo he estado predicando la palabra, ninguna de esas miles de personas a las que yo les he predicado la palabra de Dios se ha atrevido a decirme: usted me mintió, Dios no me cumplió. Entonces es una evidencia absoluta de que Dios respalda lo que Él promete. Otra vez digo, yo no estoy predicando esto para que usted diezme si usted no quiere hacerlo. Esto es un asunto personal. Eso es algo que usted tiene que arreglar con Dios. Pero sí, es como pastor, tengo la responsabilidad de hacerlo, para que usted no vaya a decir: a mí nadie me dijo nada, a mí jamás me dijeron nada. Ya usted sabe. Y tal vez con esto yo quiero terminar. El último punto que tengo es decir, es este punto. Dejar de obedecer a Dios trae consecuencias. Y con eso yo quiero terminar. Lea 2 Corintios 9:6. 2 Corintios. Y este ya es el Nuevo Testamento, mi hermano. Si usted antes decía: sí, pero todo lo que dijo fue el Antiguo Testamento. Ahora ya le estoy hablando del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, 2 Corintios 9:6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y miren lo que dice ahí: poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. O sea, el propósito de Dios es que en usted abunde todo, no solamente abunde el dinero, pero abunde toda gracia. Porque cuando uno obedece a Dios, se siente bien, está bien con Dios. Y si usted está bien con Dios, puede esperar todas las cosas, hermano. Ahora, esto es solo una parte. Yo no estoy diciendo que uno se salva por diezmar. No, nadie se salva por diezmar. Eso uno se salva por aceptar al Señor en su corazón, a Jesús en su corazón, y quererlo con fe y con un arrepentimiento sincero. Entonces se salvó. Pero esto lo hace solamente para obedecer, porque si usted cumple con una parte y a la otra no, entonces hay algún problema, hay algo no anda bien, porque la palabra de Dios es para obedecerla. Y otra vez digo, si el Señor le dice a usted: pruébame en esto, es porque le está haciendo a usted un reto, es porque se da cuenta que de pronto su dinero no le alcanza para pagar sus gastos, que ahora cómo va a pagar ahí, va a pagar allá, y usted a lo último se va a entrar en bancarrota porque ya no puede cumplir con todos los gastos. No es el interés de Dios que usted entre en bancarrota. Es el interés de Dios, es que usted abunde, tenga abundancia, para que pueda compartir con la iglesia, pueda compartir y pueda bendecir sus hijos, su familia, y Dios sea quien se glorifique en eso. Ahora, yo, gracias a Dios, este sermón no lo tenía que predicar a ustedes, porque yo sé que ustedes lo están cumpliendo, y sigan así. Yo sé que entre más den a Dios, más van a recibir de Dios, más bendiciones, y ojalá que podamos seguir, porque hay misiones que estamos cumpliendo. Tenemos que seguir apoyando a Pakistán allá con las Biblias. Este año, el año pasado entregamos 800 Biblias, este año ojalá sean más, ¿sí? Y allá los hermanos en Mazatlán, ojalá que ellos puedan tener un poquito más de recursos, porque el templo está quedando bonito, pero todavía falta, y después de eso va a haber más necesidad, y los hermanos que están en Colombia también van a necesitar un poquito de apoyo para seguir. Pero lo más importante no es que todo esto esté pasando allá. Sí cuenta mucho, pero lo más importante es lo que está pasando en sus vidas.
como Dios los está a ustedes bendiciendo también, porque cuando uno da, recibe del Señor. Siempre pasa así. Y que Dios nos siga ayudando, porque esa es la razón por la que existe la iglesia. Para eso estamos, para seguir adelante, predicar. Mi esposita dijo que leyéramos un texto ahora, todos juntos, ¿sí? ¿Y qué era ese texto? ¿Sí? ¿Qué es? Habla sobre dar, habla sobre ir a predicar, ¿sí? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo eso funciona, ¿sí? Cuando obedecemos a Dios, estamos motivados, y si vamos a seguir motivados, hermano, en el Señor. Vamos a orar para terminar. Padre, yo te doy gracias, mis hermanos que están acá. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que está siendo una iglesia pequeña, da más de lo que otras, aún iglesias grandes, con muchos recursos, pueden dar. Y te doy gracias por ellos, porque yo sé, Padre, que cada uno de ellos es un creyente agradecido, Padre, de lo que tú les has dado. Le damos gracias, Señor, porque nos has dado la bendición inmensa de tener trabajo y de poder, Señor, con ese trabajo bendecir la obra tuya aquí en este lugar. Pero yo te pido más que ninguna otra cosa, Señor, que tú bendigas las vidas de ellos, Señor, porque cada vida es bendecida cuando obedece tu palabra, y que se abran, Señor, las ventanas de los cielos para que abunde, Señor, bendiciones grandes, poderosas en la vida de cada uno de mis hermanos. Ellos están necesitando, Señor, de ti, como todos necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Padre Santo, desesperadamente necesitamos de ti. Ayúdanos siempre a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tenerte a ti primero, a poner nuestro corazón primero en tu presencia, a poner nuestro corazón en ti, Señor, porque donde está, Señor, nuestro tesoro, también allí va a estar nuestro corazón, y queremos poner nuestro tesoro en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, y tú nos has dado tanto, nos has bendecido, Padre, con una familia, nos has bendecido con nuestros hijos, nos has bendecido, Padre, con la salud que tenemos, con ese trabajo que tenemos, nos has dado la vida eterna, que es tal vez lo más importante que podemos tener. Tú nos lo has dado, Señor, y todo para ti, Señor, todo en ti ha sido solo beneficio tras beneficio. Ayúdanos, Señor, entonces, Padre mío, a cumplir, Señor, con lo que tú nos has pedido, con lo poco que tú nos has pedido. Te doy gracias, Señor, y pido que bendigas a cada uno de tus hijos el día de hoy, que nos enseñes, Padre Santo, a obedecerte y a bendecir tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.